del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Es un lugar que toca nuestro corazón, porque antes, previamente, ha tocado nuestra alma el ejemplo y la intercesión de este gran santo. Lo mismo que he hecho el resto, las anteriores etapas de nuestra peregrinación, creo que es imprescindible conocer las vicisitudes, la vida de los santos, para entender qué es lo que podemos imitar de ellos y también qué podemos pedirles como santos protectores. Nació Pío en un pequeño pueblecito no esta región de nuestra Apulia, sino en la región de la Campania, no lejos de Nápoles, el pueblo de Pietrelcina. Nació en 1887. Desde muy niño quiso ser religioso capuchino, una familia piadosa, especialmente su madre. Pero desde muy niño también dio pruebas de tener una salud muy débil, especialmente en el tórax, los pulmones. Aún así fue al noviciado de los capuchinos, hizo los primeros votos muy joven. Justo cuando iba a ir al noviciado, cuando iba a empezar, por lo tanto, su proceso de consagración, él cuenta, tenía 15 años, cuenta que tuvo ya la primera visión, y esa visión fue terrorífica. Se le apareció el demonio y le dijo: te voy a estar dando guerra toda tu vida. Y lo cumplió. Pero dice que poco después, unos días después, se le aparecieron el Señor y la Virgen, le consolaron y le dijeron: vamos a estar a tu lado ayudándote. Toda su vida estuvo marcada, por un lado, por la enfermedad y por otro lado por la persecución. Para consolarle, aunque era un motivo de sufrimiento físico, el Señor le dio las llagas en sus manos, en sus pies, unas llagas sobre las que después hubo mucha discusión, pero por parte de aquellos que no querían creer lo que era manifiesto y evidente. Se cumplía así, con el Padre Pío tantas veces se ha cumplido ese viejo refrán: piensa el ladrón que todos son de su condición. Los que llevaban mala vida, doble vida, los ladrones, hablo naturalmente también de religiosos, sacerdotes, obispos, no querían creer lo que era evidente, que estaban ante un gran santo. Pío sufrió mucho a lo largo de toda su vida de estos problemas físicos, y quizá por eso le adelantaron la ordenación sacerdotal. Tenía 23 años cuando fue ordenado sacerdote, o simplemente pensaban que la fragilidad de su salud le haría morir pronto. Por el contrario, a pesar de todo eso, vivió 81 años. Enseguida, antes incluso de ser sacerdote, ya empezó a tener las llagas, al principio de una forma, él lo dice, intermitente, no eran fijas. Pero ya, una vez ordenado sacerdote, con 31 años, que ordenaron sacerdote con 23, cuando tenía 31 años, esas llagas que eran intermitentes se hicieron permanentes. Eso era imposible de ocultar para los que vivían con él, atrajo curiosidad, morbo, pero también atrajo envidia. A la vez, él atendía a la gente, rezaba por la gente, y era notorio la gran cantidad no solamente de conversiones, sino también de curaciones que esas oraciones suyas, esa intercesión conseguía. Las multitudes empezaban a acercarse a este rincón de Italia, que realmente está lejos de los grandes centros habitados, aunque no está lejos de la ciudad de Madrid, por ejemplo, pero sí de Roma o del norte de Italia. La gente empezaba a acudir, incluso multitudes que venían desde lejísimos, hasta el punto de que él
los que le rodeaban tenían que establecer un horario para las confesiones. A lo largo de su vida confesó a más de 600.000 personas. Dedicaba la mayor parte del día a confesar, a estar en el confesionario, con ese don que tenía, del cual muchos fueron testigos, de que te adivinaban los pecados, sobre todo si no te atrevías a decirlos porque te daba vergüenza. Esta fama de gran consejero espiritual, de alguien que tenía la autoridad delante de Dios, porque Dios había concedido para interceder y conseguir incluso milagros junto con los estigmas, despertaron enseguida la envidia y la persecución. Quizá la persecución más notoria fue la de otro franciscano, no capuchino como él, sino de los franciscanos menores, el padre Gemelli, el hombre que fue el que funda el hospital que lleva su nombre y que está en las afueras, está en Roma, cerca del Vaticano, donde van los papas, por ejemplo, a curarse. El padre Gemelli vino a hablar con él y quería inspeccionar sus llagas. Habían ya recibido la visita de 2 médicos con autorización de la Santa Sede para que le revisaran, porque él no estaba con las llagas enseñándoselas a todo el mundo y no quería ser un mono de circo o una figura estrambótica a la cual se acercan los curiosos a ver y tocar. Entonces, cuando el padre Gemelli se acercó a él, le dijo: soy tal persona, ya era alguien importante y quiero ver sus llagas. Le dijo, el padre Pío le dijo: no le doy permiso. Usted va a ver mis llagas y trae un permiso escrito de la Santa Sede como los demás. Como no lo tenía escrito, se marchó muy enfadado y entonces empezó a denigrarle, a decir que estaba loco, que era todo mentira, que las llagas se las había hecho él, sin ni siquiera haberlas podido ver. Esto es un hecho histórico que avergüenza la biografía de Gemelli, que por otro lado hizo cosas estupendas. Pero Gemelli tenía mucha fama en Roma, era muy importante en el Vaticano, e inmediatamente vino la condena por parte del Santo Oficio. La condena que implicaba prohibición a todo el mundo de acercarse a él y también prohibición para él para poder celebrar la misa públicamente. Esto duró 10 años, desde los 40, él tenía 40 años, 1933, hasta sus 50 años, 1943. Durante 10 años no pudo celebrar la misa en público. Pero ahí se produce un acontecimiento que me parece a mí que es ejemplar. La gente, el pueblo de Dios, no hizo caso. E hicieron muy bien en no hacer caso. La gente seguía muriendo. Él no podía celebrar la misa en público, pero podía confesar. Entonces él se dedicaba a atender a la gente y celebraba la misa en privado. La gente seguía acudiendo, multitudes acudían, incluso venían personajes de gran importancia. La Casa Real de España vino aquí en peregrinación, también la Casa Real de Italia. Otros grandes personajes acudían a estar con él, a confesarse, a pedir que intercediera. Al final le quitaron la prohibición, pudo estar durante otro tiempo ya de forma normal, le volvieron a prohibir estar en contacto con la gente y sobre todo celebrar en público, que era lo que más le preocupaba, y solamente 4 años antes de su muerte, solamente entonces, he dicho que él muere en 1968, en el 1964, solo entonces le levanta definitivamente todo tipo de prohibición. La persecución llegaba hasta el extremo de que se hacían pasar por penitentes para grabar las conversaciones con el deseo solo de hacerle daño. Por ejemplo, se ponían a besarle las manos y hacían unos besos muy sonoros y mientras lo estaban grabando. Y esas conversaciones, esa grabación, se la llevaban al Papa. Así ocurrió con Juan XXIII, al cual le engañaron contra el Padre Pío. Es conocido el diálogo entre Juan XXIII y el obispo de aquí al lado, de Manfredonia. Le dijo: pero es un escándalo, me han pasado las grabaciones donde
donde él está besándose con sus señoras penitentes. El obispo dijo: santidad, esto que le han dicho es totalmente mentira. Dijo: yo he acompañado a mi hermana ha cogido sus manos y ha empezado a besarle sus manos. Esos son los besos que se oyen en la grabación, los besos de las personas en sus manos, no otro tipo de besos impúdicos. Fue un hombre martirizado toda su vida, martirizado por parte de aquellos que habían perdido la fe y que no podían soportar que hubiera luz en medio de la tiniebla. ¿Qué es lo que nos enseña el Padre Pío? Creo que es una enseñanza diferente para un laico que para un sacerdote, aunque vale naturalmente para todos. Me parece que a los laicos os enseña a perseverar. Os enseña a no dejaros engañar por las calumnias, porque han estado siempre. En el Padre Pío esas calumnias fueron espectaculares. Le hicieron sufrir mucho más que sus problemas físicos o que las llagas de sus manos. No fue el único que las sufrió. También Santa Teresa de Jesús fue acusada delante de la Inquisición de tener relaciones que no eran propias y de tenerlas con algunas hermanas de comunidad. Es decir, las acusaciones vienen siempre por parte de aquellos que no pueden soportar la luz. Lo dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, y que lo que aman es la oscuridad. El Padre Pío hoy es santo gracias al pueblo de Dios que siguió siendo fiel a su mensaje y a su persona. Una enseñanza importante para los laicos y también para los sacerdotes, la importancia de la confesión frecuente, al menos una vez al mes, una confesión que nace del dolor de corazón, que nace del propósito honesto, serio, de cambiar, de mejorar, aunque después, por nuestra debilidad, volvamos a cometer pecados de los cuales antes nos hemos ya arrepentido. Pero al menos confesarse con ese dolor de corazón y con un serio propósito de enmienda. Creo que estas dos son dos grandes enseñanzas para todos, de una forma especial para los laicos. Para los sacerdotes, ¿cuál es la enseñanza? También la importancia de la confesión como penitentes, pero como confesores que estamos dispuestos a pasar horas en el confesionario. Si viene gente como si no viene gente. Para nosotros, los sacerdotes franciscanos de María, esto es algo importantísimo, porque somos conscientes de la escasez de confesores que hay, de que cuesta muchísimo encontrar un sacerdote que confiese, porque no tienen tiempo o porque el sacramento de la confesión es el único sacramento que no da dinero. Si por confesarse tuviera que pagar algo el penitente, por poquito que fuera, estoy absolutamente convencido de que habría más sacerdotes en el confesionario. Es el único sacramento que es totalmente gratis, porque hasta la misa se cobra algo por la intención, al menos la voluntad. Es una exhortación a los sacerdotes para que estemos disponibles para atender a los penitentes. Por último, me parece a mí que el Padre Pío nos enseña a todos, especialmente a los sacerdotes, pero a todos, nos enseña a ser fieles a Jesucristo. A ser fieles a Jesucristo y a defender la verdad que es el Señor. A aceptar perder la vida si hiciera falta, o aceptar perder algo que es, para un sacerdote, os lo puedo asegurar, más valioso que la vida, que es el honor. Poneros en la piel de este hombre santo, de este hombre que confesaba miles y miles de personas y que sin embargo era acusado de las cosas peores: la humillación, la vergüenza, el deseo de esconderse, de que no le viera nadie porque sabía lo que decían de él, y que esas condenas venían del propio Vaticano y que eran a veces sus propios compañeros de comunidad, el superior de esta casa, el que le denunciaba por pura envidia. Este hombre fue siempre fiel a Jesucristo. Y fue fiel a Jesucristo no solamente como otros hacen, que es heroico, desgastando su fuerza en países de misión, jugándose la vida,
perdiendo la salud. Él la salud la tenía perdida desde que nació. Fue siempre fiel a Jesucristo, aceptando la calumnia, aceptando y soportando las peores humillaciones, precisamente porque quería ser fiel siempre a Jesucristo. Pidamos al Padre Pío, eso es lo que tenemos que imitarle. Pidamos al Padre Pío el milagro de la conversión ligado a la confesión. La conversión es previa a la confesión, porque queremos convertirnos, nos confesamos. Pidamos el milagro de la conversión para cada uno de los nuestros. Pidamos para los que están lejos la conversión. Pidamos por los hijos, por los amigos, por aquellos que incluso nos hacen daño. Y pidamos también al Padre Pío el milagro de la salud física. Él construye con los donativos este extraordinario hospital que durante su vida no tuvo ningún problema económico, pero que desde el momento en que perdió, se lo quitaron a la fundación que él creó, desde ese momento sí que tiene graves problemas económicos. Y no es casualidad. Pidamos al Señor por la salud de los nuestros, de aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, sabiendo que veníamos aquí. Los milagros existen. Padre Pío es un testimonio, hemos estado ya junto a Santa Rita, los milagros existen, hay que pedirlos con fe y luego hay que agradecer por cada gracia hay que dar gracias, y esa acción de gracias tiene que ser transformada en obras de amor a Dios que nos lo ha dado todo. Que San Pío de Pietrelcina, el que llevó los estigmas, las huellas del sufrimiento de Cristo, posiblemente uno de los santos más humillado, calumniado y perseguido de toda la historia de la Iglesia, que San Pío de Pietrelcina interceda por nosotros y que así sea.